Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como los temas son muy centrados en filosofía humanista, y más allá de la filosofía hay un rasgo de espiritualidad muy marcado desde la misma situación real que nos encontramos hoy. Pues sigamos indagando la realidad y buscando esas posibles soluciones después de conocer la realidad. Si nos damos cuenta, la triste confusión de nuestra época pues parece completa. El temor reemplaza la fe y el descontento y la inseguridad van de un lado a otro, como dos borrachos. Entonces hay tristes presagios en el corazón de los hombres e inseguridad en sus mentes por todo lo que se está viviendo. Dudamos de todo, dudamos de los amigos, dudamos de la gestión política, dudamos de las leyes. Por lo tanto, no hay paz interior. Y sin esa paz y sin una seguridad exterior, pues el hombre moderno, que durante mucho tiempo tuvo compasión de sus antepasados, ahora pues si nos damos cuenta somos dignos de lástima. Ya no sabemos a quiénes recurrir para que nos digan la verdad, ni qué creer en el presente, ni qué esperar en el futuro. Todos los hombres pues nos hallamos desconcertados por esa paralizante incertidumbre y los estremecedores titulares que todos los días se ven en los periódicos, en el internet, en la televisión, son fatalistas. Y todos esos acontecimientos los hacen sentir como si fuéramos arrastrados por una fuerza desconocida, pero no se sabe a dónde van, luchando con todas esas dudas que afectan su mente o nos afecta, y contra los obstáculos que ponen trabas en su conducta. Entonces, los que tenemos un poco más de conciencia, no nos afecta tanto, porque estamos vigilantes. Pero la mayoría de personas, como estamos en el mundo materializado y lleno de concepciones caducas como la materia, pues para muchos de esos supermaterialistas, pues todo lo que está sucediendo pues es el final sin gloria, al cual nos conduce pues nuestra tan alabanza y civilizada época moderna, digámoslo así. Muchos pues creíamos que en el destino de la humanidad pues había un movimiento de la elevada hacia el bien, y ahora pues estamos creyendo que este movimiento nos está conduciendo siempre hacia el mal, pero eso es concepciones fatalistas y eso es mental. Si nosotros cambiamos toda la mentalidad, se va disipando el mal y se va disipando esa percepción del mundo con tanta duda, pues porque cada uno sabe que lo que sucede no es porque sea malo, sino es porque tenemos que aprender de lo que se presenta para disipar lo que se presenta a cambio de un mundo más bondadoso. Entonces, cuando la bondad es escarnecida, digámoslo así, y la gente buena es arrojada por esas fuerzas del mal, si lo podríamos llamar así, a la desesperación, y cuando los falsos son los crueles y los diabólicos tienen tanto poder, pues no cabe sorprendernos de que la mente del hombre sea corroída por la duda frente a estas fuerzas monstruosas. Es la que está creando todo eso. Entonces, el verdadero problema contemporáneo que está detrás de todos los demás es el problema de la regeneración mental y moral del hombre. Si ustedes leen allá la Biblia en algún momento, en el Evangelio de San Lucas,
Él nos previene con estas quemantes palabras y dice: cuida de que no te engañen, no vayas pues tras ellos. Así lo dice. Entonces estos falsos orientadores de los cuales hablan las escrituras nos conducen a la fatalidad, a la desesperación, cuando no a la muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este mundo, porque muchos mundos hay hombres, no lo creen, pero hay muchos mundos con hombres, pero hablemos del mundo de la tierra. Existen millones de personas que siguen a estos dirigentes parlanchines que levantan esas oleadas de venganza y esas oleadas de odio en las muchedumbres ignorantes, para después conducirlas ¿a qué? A la destrucción como ovejas al matadero, por sus mismos fanatismos fermentados, alimentados con la ignorancia crasa, mientras que el inspirado conductor que nos lleva por el camino de la verdad y la justicia solo es seguido por unos pocos. Uno va y habla en los públicos de lo que se habla en curación cuántica, muchos se burlan y muchos prefieren estar sumidos en sus fármacos, en sus drogas, en sus pensamientos, porque son parte de otro mundo dentro del mundo. Y no es que sean malos, sino que la ignorancia es atrevida. Entonces todo esto está mostrando que prevalece en la gente un equivocado sentido de la verdad, y que la masa de esa humanidad que está existente ahorita, la mayoría, pues no ha tenido éxito en su civilización. ¿Por qué? Porque se ha alejado de su espíritu, del universo, espíritu del todo, espíritu del creador, espíritu de Dios, como lo quiera uno denominar, que es más bien una vida espiritual. Nos hemos olvidado de ese más allá, y cuando nos olvidamos, pues no nos comunicamos con nada de allá, porque esa información cuántica no accede a nosotros, porque no somos compatibles y no estamos en la frecuencia que deberíamos de estar. Entonces, al no tener bastante fe o voluntad en esas fuerzas más elevadas de su espíritu, y dejarse uno conducir por las fuerzas destructoras que son el azote de los pueblos en general, pues nos carcomen. Esos sabios que no tienen nada y son felices y pregonan un humanismo espiritual, ellos sí han entendido totalmente la importancia de un mundo espiritual y no un mundo material, aún estando en la materia. Entonces, pues aquellos que están conduciendo los ocultos poderes del pensamiento y el destino del hombre, que son los que dominan al hombre y nos llevan al matadero y nos convierten en gallinas de galpón, ellos sí saben que la paz exterior no puede lograrse mientras las luchas internas siguen librándose en el corazón de cada hombre. Por eso es que ellos alimentan todos los días a la sociedad de pesimismo en pensamiento, y que crean en el interior de cada ser una guerra espiritual, porque ellos saben la solución, que cuando nosotros adentro ya llegamos a una paz y a una serenidad, pues nos volvemos espirituales y no nos dejaríamos dominar por esos seres extraordinarios que quieren que estemos separados y que estemos muriendo infelices. Entonces, mientras los hombres se pongan freno a su codicia y no refrenen esa crueldad, pues las causas fundamentales seguirán en pie, como lo estamos viendo hoy a diario desde nuestros hogares. Sin el cabal conocimiento de la voluntad divina, que es esa espiritualidad que se les ha dicho, o que nos han dicho desde que antes de llegar a la escritura, desde antes de la historia, entonces solo tropezaremos en esa oscuridad y caeremos en el peligro de herirnos gravemente, como ya nos hemos herido en este trágico siglo, y cada vez nos herimos más. O sea que los siglos venideros cada vez van a ser peores si seguimos en ese materialismo marcado y en ese pensamiento inhumano que nos separa del espíritu. Entonces ningún camino
que la humanidad tome para salvarse del peligro que la espera, pues será satisfactorio. Y si deja a un lado el camino de la fraternidad, pues el camino espiritual y moral, el camino de la justicia y de la paz, pues cualquier otro camino que siga, los llevará finalmente al fracaso, a toda la humanidad. Entonces el intelecto, cuando el sentimiento no le imparte fervor, ni la intuición le ilumina, pues traiciona al hombre y le hace creer en una verdad ilusoria, sin sentido. Este estado es mucho peor que la ignorancia de la verdad, y por eso el frío político incomovible, sin corazón y sin Dios y sin ley, y sin nada más que el poder, pues contribuye mucho más a la desdicha de la humanidad que un campesino analfabeto. Y estos pues astutos, digámoslo así, sabiondos, intelectuales, hipócritas y refinados, que aunque intelectualidad no tienen nada, pues generalmente se encuentran en las más elevadas esferas sociales y con suficiente fuerza de voluntad para iniciar o para más bien trazar el plan de vida mediante el cual los ponga en posesión de todas las cosas que aspiran, pero están cuidando siempre de ocultar sus más depravados sentimientos. Y estos seres pues están valiendo de todos los medios para llegar al fin que se proponen. Ellos no tienen ninguna fe en nada, solamente en su materialismo marcado y en su poder. Ni creen ni siquiera en su propia alma. Entonces son seres sin ningún valor moral espiritual. Son como estatuillas de carne solamente, y sin embargo no es poco común encontrarlos como líderes conductores, aunque falsos predicadores de multitudes. Sí. Ellos son como los grises. Se alejan de los sentimientos, aunque los grises no los tienen, y nosotros nos comportamos como nuestro eslabón anterior, sin sentimientos. Entonces, estos son los más peligrosos y los más culpables, los más temibles, porque cazan con facilidad las almas débiles o ignorantes y confiadas, porque entre más ignorante uno sea, más fácil de convencer, y se confía uno de cualquier pendejo que llega. Entonces, haciéndola servir a sus fines, por ser uno tan ignorante, pues lo cogen a uno para coronar todas esas ambiciones y sacar todo el provecho pues que la vida puede darles a expensas de nosotros los ignorantes. Y estas personas tienen esas habilidades para burlar la justicia humana, porque la justicia del universo poco les interesa, pero las leyes universales están tan bien marcadas que a ellos les llegará su momento. Por eso es que nosotros yo me he equivocado mucho y estoy corrigiendo. ¿Por qué? Porque eso tiene de todas maneras una frecuencia, y esa es la que yo voy a traer y la que voy a vivir. Si yo soy un ladrón, lo más probable es que esté entre ladrones, porque la frecuencia se identifica con esas frecuencias de ladrones. Pero es que hay que cambiar, para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestro universo, para cambiar nuestro entorno y nuestro contexto. Hasta aquí, pues me alegra anunciarles este pequeño mensaje. Como siempre les digo a ustedes en muchas oportunidades, gracias a todo lo que el hombre nos ha dejado como legado para transmitir, porque han accedido a una información cuántica, y ustedes en este momento también están accediendo a ella, y se les abrirá las conciencias, el pensamiento, las ganas de vivir, el sentimiento de la vida en cuanto a saber vivir se les va a incrementar, y serán más sabios, mejores personas. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando uno espiritualiza las cosas es más feliz, más próspero, más competitivo, más productivo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.